Y hoy vamos a enseñar sobre el miedo a lo desconocido y temor de Dios, parte 1. Y quería enfatizar en estos momentos, cuando estábamos en alabanza y en adoración, podía ver, tuve una visión y podía ver la presencia de Dios. Podía ver cómo los ángeles se acercaban y cómo Él se acercaba bien cerca. Se sentía una unción, y hay una unción para sanar, una unción para la sanidad. El Señor quiere sanar a otras personas. Gracias. En la Biblia podemos definir miedo como un cambio que llega a la vida de uno y no saber cómo reaccionar y saber qué hacer. Muchos cristianos pasamos por pruebas para llevarnos a un nivel más alto en Dios y para ayudar a otras almas que necesitan de Dios. Todo depende de la percepción que tú lo ves. Nosotros a veces tenemos ciertos tipos de miedo. Tenemos miedo para enfrentar las pruebas, miedos para enfrentar los problemas que a veces nos trae la vida. Hay otros diferentes tipos de miedo, pero no me quiero adelantar. Miedo proviene del término latino metus. El miedo es una sensación de peligro o alerta de una presencia de un peligro que sea mal o imaginario. Hay muchos tipos de miedo. Uno de ellos es desconocido. Y cuando yo digo miedo a lo desconocido, te puedo dar un testimonio mío. Yo tenía miedo a lo desconocido. Tenía miedo a la oscuridad. Y tenía miedo a la oscuridad porque no sabía lo que iba a pasar, no sabía lo que iba a ver, no sabía qué cambios esperar. Cuando vine a Estados Unidos y no sabía qué enfrentar, tuve que pasar muchos cambios. Cuando salí de la milicia y tener que enfrentar muchas realidades y cosas que uno ve. Muchos miedos, pero Dios ha sanado eso grandemente. En otras palabras. En Dios podemos encontrar el confort que tanta falta nos hace. El enemigo usa esto para atormentar al cristiano y alejarnos de Dios. La forma de combatir este miedo es orando, estando siempre con Dios, buscar su ayuda y revelación de los pasos a seguir. Y quiero ver este versículo en Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué temblamos? ¿Por qué tenemos miedo? Lo que Dios está diciendo aquí, Dios es la luz. Y lo que hay aquí en la iglesia, hay una unción, hay una luz tan grande, y la luz somos nosotros, la luz es Dios. Nosotros somos una luz en la oscuridad. Dios es grande, Dios es hermoso, no hay nadie como Él. Y Él está aquí con nosotros para ayudarnos en estos, en los miedos que uno tiene. Este es el versículo donde David nos habla que el terror, en otras palabras, de miedo, es una sombra. Satanás, comando que salgas ahora en el nombre de Jesús. Tú no eres bienvenido. Sal fuera ahora. No estás invitado en estos momentos. Amén. Hay una sombra que nos envuelve y con el paso del tiempo os aprisiona dentro de nosotros mismos. En algún momento de nuestra vida todos hemos sido prisioneros del miedo. Y también hay una palabra para miedo en español, temor. Y voy a entrar más en detalle sobre el temor. Es un sinónimo de miedo. Es la misma palabra. Le hemos temido a la inseguridad, a la enfermedad de la muerte. Sin embargo, podemos vencer el miedo si confiamos en Dios, quien nos salva.
Si queremos disipar la oscuridad de miedo o temor, unámonos al salmista y digamos, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. En este salmo lo encuentro hermoso porque el Señor está diciendo, y lo dice David, porque David escribió muchos de los salmos, el Señor es mi luz y mi salvación. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de Jesucristo. Pero en el Viejo Testamento, en ese momento, no se había dicho. ¿Qué más podemos decir? Debemos confiar en Dios y tener mucha fe. Dios nos da las herramientas para batallar contra el enemigo. Una de las herramientas para vencer el miedo es tener una relación con Dios. Y esto lo puedes encontrar en Efesios 6, 10 al 19. Cuando estamos hablando de Efesios, esas son una de las herramientas del Espíritu Santo. Y yo di una enseñanza sobre esto, pero cuando estaba typeando, el Señor me habló que enseñara sobre la armadura, que repasáramos sobre la armadura, porque una de ellas es la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir? Sean fuertes en el Señor y en el gran poder. Pónganse la armadura de Dios para mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defienda su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Cuando hablamos del cinturón de la verdad y de la coraza de la justicia de Dios, póngase como el calzado la paz que viene de la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Es la palabra de Dios, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Póngase la salvación como el casco y tomen la espada. Cuando vemos una espada, aquí hay unas espadas en la iglesia y son las espadas la cual que nos da el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y toda ocasión. Manténgase alertas y sean persistentes en sus oraciones por los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que le dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. ¿Cómo ustedes piensan cuál es el misterioso plan de Dios? El misterioso plan de Dios es la buena noticia, es para los judíos y para los gentiles. Los gentiles somos nosotros, es para los judíos y es para los gentiles. Lo que Dios quiere decir aquí es que Dios nos quiere ayudar a nosotros. Dios nos quiere su palabra. Su palabra es la noticia, su palabra es la verdad. Estamos enseñando la verdad del Señor. Entonces, el cinturón es la verdad, donde los creyentes tenemos la verdad de Dios para derrotar el enemigo. La coraza es la justicia, donde el enemigo ataca nuestro corazón a menudo. Cuando estamos hablando de corazón, ahí nos dice emociones, autoestima y confianza. Cuando estamos hablando de la confianza, la palabra confianza me toca fuerte, porque cuando hablamos de la confianza,
en uno de mis testimonios, yo no tenía mucha confianza cuando empecé en los caminos de Dios en el Señor. Tenía muchos miedos, tenía mucha fobia, tenía muchas cosas que me pasaban a mí por todos los traumas que yo sufrí, las cosas que yo vi cuando era niña. Pero gracias a las liberaciones que tuve, Dios es grande. Para Dios nada es imposible. La justicia de Dios es la coraza que protege nuestro corazón y nos asegura su aprobación. Él nos prueba que nos ama y envió a su Hijo para morir por nosotros. El calzado es la paz que proviene de la buena noticia. El calzado de Dios nos ha dado motivación para continuar proclamando la paz verdadera que está disponible en Dios. Una noticia que todos necesitan escuchar. Y cuando hablamos del escudo, eso es otra parte muy importante, es la fe. Y la fe es lo que tú no puedes ver. La fe viene de Dios. La fe se cultiva. La fe se cultiva por medio de Dios, por medio de las pruebas que a veces pasamos. Ahí es que tenemos que tener fe y tenemos que tener confianza. El escudo de la fe nos protege de las flechas encendidas del enemigo. Cuando yo digo las flechas, es lo que el enemigo manda, los aros, y eso nos protege a nosotros. Con perspectiva de Dios, podemos ver más allá nuestras circunstancias y saber que la victoria final es nuestra. Victoria. Y ya sabemos que hemos obtenido la victoria. El casco es la salvación donde protege nuestra mente, nuestras dudas sobre la obra salvadora de Dios, hecha para nosotros. ¿Qué estamos hablando sobre la salvación? ¿Qué estamos hablando sobre ciertas palabras? Que Dios está con nosotros. ¿Por qué vamos a temer? Él nos ama, Él está con nosotros, Él es tan grande. La espada es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva en la lista de la armadura. Hay momentos cuando necesitamos estar a la ofensiva contra el enemigo. Cuando somos tentados, necesitamos confiar en la verdad de la palabra de Dios. Y aquí hay algo importante, y el versículo lo puse al final. Pablo nos enseña en la iglesia de Éfeso y otras iglesias de otras religiones la supremacía de Cristo y la manera de cómo los creyentes deben vivir. Y otras herramientas para vencer el miedo o el temor es la liberación. Y cuando estamos hablando sobre la liberación, es un método que se usa para sacar lo que no es de Dios. Y cuando estamos hablando para sacar lo que no es de Dios, es los espíritus demoníacos, como Jesús hizo. Y por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos un grupo de liberación. Y uno de ellos que Dios usa muchísimo es Nancy, Adam y Brett. Cómo Dios los usa a ellos grandemente para hacer liberación. Es un ejemplo que yo quiero dar. Jeremías 29:11. Y este es un verso que también Dios usa mucho porque está hablando de los planes y no me quiero adelantar. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías nos alienta a que sigamos hacia adelante. Alguien que cree que podemos llevar la tarea que nos ha encomendado y que estará con nosotros hasta el final. Dios es nuestro líder. Él conoce el futuro y los planes que tiene para nosotros son buenos y están llenos de esperanza. En otras palabras, ¿qué podemos decir? Dios tiene un plan grande para nosotros.
Solamente debemos mirar los planes de Dios, no escuchar la voz del hombre, sino de nuestro Dios Todopoderoso. Siempre debemos preguntarle a Dios, sin sentir miedo o temor, si los planes que Él tiene para nosotros son sus planes. Siempre asegúrese que cuando usted va a hacer algo, órele al Señor y que Él le diga sus planes. La comunicación con Dios es importante en nuestra vida como cristianos. Y aquí hay otro versículo, Primera de Juan 4:18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto se expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué estamos diciendo con el amor de Dios? Es el temor a Dios, es el temor a pecar, a no hacer lo que se debe hacer correctamente, porque Dios habla aquí del juicio. Y cuando decimos el juicio, debemos acordarnos de que Dios nos ama perfectamente y Él es muy grande. Debemos acordarnos de que Dios nos ama perfectamente, y este es un versículo de referencia, Romanos 8:38-39. Podemos concentrarnos en vencer nuestros miedos por medio del amor eterno que Dios nos tiene y permitiéndole a Dios mostrar su amor a otros por medio de nuestras acciones. El amor de Dios calmará sus temores. El amor de Dios, cuando estamos hablando de sus temores, es el mismo sinónimo de la palabra miedo. ¿Qué podemos decir? Tenemos mucha confianza y esto lo podemos ver bien en el versículo de Juan. Y ahora este es un versículo de Salomón, Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría comienza con el conocimiento en Dios. Él da la percepción para vivir porque Él creó la vida. Debemos tener una relación personal con Dios. ¿Cuándo quiero decir una relación personal con Dios? Es muy importante que todos los días, en la mañana, como dice Pastor Bárbara, que tengamos esa relación con Dios, una relación profunda, porque Él nos quiere llevar a lo más profundo. Debemos ir profundamente. Y cuando debemos ir profundamente, es muy importante para aprender sobre la vida y sobre los conocimientos, la muerte eterna. Somos separados de Dios, es para el que no es creyente. Pero para el para el creyente es diferente el temor de Dios, porque cuando él tiene el temor de Dios, él está reverenciando al Señor. Cuando estamos diciendo reverenciar a Dios, estamos diciendo alabar al Señor. Estamos alabando y estamos adorando al Señor. Debemos ir profundamente, y quiero leerlo otra vez, debemos ir profundamente para aprender más sobre el Señor. En el temor de Dios debemos tener temor de Dios en la muerte eterna y somos separados de Dios. Y eso es algo que usted no quiere pasar. Mantenga, y lo enfatizo, mantenga su relación con Dios, es tan importante. Pero para el creyente es diferente. El temor de Dios en la muerte eterna y somos separados de Dios es para que para el que no es creyente. Y cuando yo digo para el que no es creyente, es el que no conoce a Dios. Es la explicación. Entonces ahora voy a entrar en Hebreos 12:5-11. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento
que Dios les habló a ustedes como sus hijos. El hijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y no te des por vencido cuando se te corrige. Y en el versículo 6, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Qué quiero decir aquí? El Señor nos ama. El Señor, cuando el Señor nos ama a nosotros, nos disciplina, nos dice la verdad y nos corrige. Y en el verso número 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Cuando estamos diciendo, estamos en el número 10. Cuando estamos diciendo vivir para siempre, estamos viviendo con el Señor. Estamos viviendo... el Señor nos ama de tal manera que cuando Él ama a sus hijos, Él nos disciplina. Y nosotros, los padres y madres, debemos disciplinar a nuestros hijos y enseñarles como está escrito en la Biblia. Verso número 10. Pero nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Cuando yo digo santidad, debemos, como dice Pastor Bárbara aquí en la iglesia, debemos santificarnos. Debemos vivir correctamente como Dios quiere que vivamos para nosotros. Dios nos ama a nosotros y por eso nos disciplina. Su amor hacia nosotros es grande, es incomparable. La compasión y la manera en que podemos ir a sus manos. Cuando estamos diciendo a sus manos, el Señor dice, tengo las manos abiertas, ven a mis manos, aquí los espero. Es siempre, Él está aquí esperándonos con las manos abiertas. Dios nos ama a nosotros y lo estoy repitiendo. Solamente Dios nos puede llenar de su amor y darnos revelación de cómo vivir una vida llena de su amor y obediencia en Él. El temor es lo mismo que el miedo a Dios. Aquí vamos a hablar del temor de Dios. El temor de Dios es respetarlo, someternos a su disciplina, adorarlo con admiración. Otro versículo es Lucas 12:5 y aquí Dios está hablando. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben de temer. ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto? Siempre debemos temer a Dios. No importa las circunstancias en que estemos, ser obedientes a Él en todo momento, confiar en Él, tener fe y descansar. Lo más importante, descansar en su amor. Y esto es aquí Dios hablando. Es la palabra profética que Dios me dio para esta semana, pero para darla otra vez. Hijos míos, este es el día que tanto han esperado. Tomará un paso en fe. No importa las circunstancias que estén pasando. Mis ángeles han sido asignados para pelear la batalla. La victoria es tuya. No sientas miedo. No temas. Estoy contigo. Ven a cenar a mi mesa. Hay tantas instrucciones
que tengo que darles. El tiempo es poco. Ya ha comenzado las señales, maravillas y milagros del que le he estado hablando. Ven a mi trono en el cielo todos los días. Deja consumirte por fuego ardiente. La gloria está bien cerca y serás transformado en la persona que tanto he anhelado. Muchas personas caerán y ya la puerta estará cerrada, pero mis escogidos caminarán el paso de fe que han decidido ir hasta el final. Déjame pausar. Muchos lloran día y noche. Están hambrientos de mí. Tu trabajo es dar la palabra y el amor de Dios se manifestará hacia ellos. Tu testimonio es la manera en que mis almas verán lo que tanto les he hablado. Ríndete a mí hoy y verás que has hecho la decisión correcta. Mi amor los llenará de mi gloria. Los amo desesperadamente. Los amo desesperadamente. Y este es el versículo que puse en el boletín. Isaías 41:10. Y fue parte que el Señor me dijo que lo pusiera. Así que no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. En otras palabras, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En esta palabra profética que el Señor me dio es bien importante. Ya tenemos la victoria. Victoria. Es muy importante. La palabra victoria, fe y confianza. Victoria, fe y confianza. Calmarme. Cuando hablo de ciertas palabras, me entra un fuego ardiente. Lo que quiero decirle es el fuego del Señor. No puedo evitarlo. Siento que quiero bailar pero tengo que calmarme. Amo mucho al Señor. Él es hermoso. Ok. Aquí, en esta área, hay un artículo que encontré. Y hay unas palabras. Hay cierto tipo de miedo. Y uno de ellos es el temor a estar equivocado. Y cuando estamos diciendo el temor a estar equivocado, cuando no estaba en sus caminos, siempre creía que todo era correcto. Y no es así, no es así. En la Biblia encontramos un ejemplo del tipo de miedo nocivo. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, 10 de 12 espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista. ¿Qué estamos diciendo de reporte pesimista? No confiaron en Dios, se dieron por vencidos así rápido. Este fue tan desalentador que el pueblo se llenó de miedo. Dejaron que el miedo los consumiera a ellos y desánimo al punto de querer rebelarse contra Moisés y regresar a Egipto. No confiaron porque dejaron que ese espíritu, el miedo, el temor, los inundara a ellos. El relato se encuentra en Números 14, 1 al 4. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Y es muy triste oír esas palabras. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Hay una frase que dice:
no toques a la persona que es ungido. Nunca toque a la persona que es ungido. Estamos hablando a un líder. Aquí es lo que estaba hablando el Señor. El Señor estaba molesto porque ellos no confiaban, se rebelaron contra Moisés. Y Moisés, el ungido en ese tiempo del Señor. Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para darse por vencidos. Debido al informe negativo, los israelitas estaban listos para darse por vencidos, volver a Egipto, convertirse nuevamente en esclavos. Recuerde que esta es la misma generación que acaba de presenciar los poderosos milagros de las plagas en Egipto y la separación del Mar Rojo. Durante el día los había guiado una columna de nube y durante la noche una de fuego, y habían sido testigos del extraordinario poder. Dios en el monte Sinaí, y ahora estaban siendo alimentados y sostenidos milagrosamente en el desierto. Sin embargo, cuando su miedo es carente de fe invadió sus corazones, se olvidaron de la presencia de Dios y sus promesas y solo querían renunciar. Aquí hay otro tipo de miedo. La clase correcta de temor que tenían Josué y Caleb. Por otro lado, dos de los espías tenían un tipo apropiado de temor, Josué y Caleb. Esta es la clase de temor que respeta profundamente a Dios y a sus promesas. Ellos dijeron a la congregación, la tierra por donde pasamos para reconocerla es la tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye de leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque no los comeremos con pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno. No le temáis. Y eso lo pueden encontrar en ese mismo verso, en el 6 al 9. Por tanto, es muy importante distinguir el temor de Dios entorpecedor y paralizante, que carece de fe. De hecho, Dios dice que si no nos dejamos invadir por el miedo cobarde y falto de fe, aquel que nos hace eludir nuestras responsabilidades y deberes cristianos, simplemente no seremos parte de su reino. Al respecto de Dios dijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y este es el verso en Apocalipsis 21:8. Y esto fue cuando habló a Juan cuando estaba en Apocalipsis. Okay. Las palabras originales traducidas como temor en la Biblia. En la Biblia hay dos palabras principales que describen el miedo, sea este bueno o malo. En el Antiguo Testamento, la palabra yirá es traducida mayormente como miedo. En el Nuevo Testamento, la palabra es phobos, del cual se deriva del vocablo español fobia, un temor extremo e irracional a algo en particular. El rey bíblico David, que tenía un gran don con las palabras, escribió mucho acerca del temor de Dios.
En una ocasión, él usó la palabra jira para describir el miedo normal a ser perseguido. Dios dijo, temor y temblor vinieron a mí. Terror me ha cubierto. Y él mencionó eso en Salmos 55:5. Sin embargo, la mayoría de las veces que usaba la palabra yirah, él se refería a un temor positivo de Dios, que incluía una profunda reverencia hacia Él y su palabra. Por ejemplo, él exclamó, bienaventurado el hombre que teme al Eterno y en sus mandamientos se deleita en una gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y eso es Salmos 112, 1 al 3. Y para finalizar esta enseñanza, todos aprendemos a vencer nuestros miedos y temores con la ayuda de Dios. Con este último salmo de David, yo quiero dejarlos a ustedes con el que es una de las maneras de vencer el miedo. Y esta es la parte 1. Hay otra parte, pero eso lo enseñaré la semana que viene. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, te damos gracias por esta revelación. Señor, me humillo a ti. Espíritu Santo, ángeles del Señor, vengan aquí a tu templo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu unción. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Amén.